Quiero hablarte, aleluya, acerca del buen pastor. Y quiero que tú y yo entendamos, amén, que la referencia que hace la Biblia, aleluya, a Jesucristo como el buen pastor, amén, es una referencia, hermano, amén, que tú y yo necesitamos entender y comprender, porque quizá podríamos, aleluya, alcanzar a entender la palabra bueno, es decir, podríamos tú y yo definir que Cristo es bueno, pero podríamos definirlo, hermano, de una manera errada. Definir a Cristo como bueno podría surgir, aleluya, del hecho de que ha sido bueno para ti en lo que a ti te interesa. Definir al pastor como, aleluya, un Señor bueno, aleluya, no tiene nada que ver, aleluya, con lo que te falta en la vida, con lo que te falta por lograr, con lo que has obtenido o no has obtenido. Cuando hablamos del pastor bueno, hablamos, hermano, de esa esencia en el corazón de Dios, aleluya, transmitida a su Hijo y de su Hijo transmitida a los hombres. Y esto es importante porque, aleluya, el pensamiento humano, hermano, amén, puede criticar de una manera muy rápida al Hijo de Dios, y muchos de nosotros, aleluya, quizá pasamos por ese momento, y muchas personas allá afuera pasan por ese momento donde Jesucristo es el culpable de los males en este mundo. Jesucristo, Dios, Jehová, aleluya, es el Dios malvado, aleluya, que permite las enfermedades, que permite las hambres. Es el Dios malvado que incluso ha llegado a arrebatarle la vida a los familiares. ¿Estás aquí? Y muchos de nosotros, aleluya, por causa de la falta de entender por qué Él se puede denominar un pastor bueno, aleluya, hoy, amén, no podríamos alcanzar a comprender, aleluya, que esa bondad no tiene nada que ver en cómo te ha ido en la vida. Y no lo digo yo, sino que lo dice el Evangelio. Y el Evangelio está ahí, hermano, aleluya, para establecer los principios sobre los cuales tú y yo tenemos que creer. Cuando tú y yo establecemos los principios para creer, vamos a errar y vamos a acusar y a señalar al Señor. Las personas pueden señalar a Cristo y decir, oh, es que Dios se lo llevó. Hay muchas personas que mueren y no fue el plan de Dios que murieran. Tomaron una mala decisión, ese día se alcoholizaron y se subieron a su carro y se creyeron Fittipaldi y chocaron y dijeron, oh, que Dios tiene la culpa. ¿Estás acá? Hay muchas personas, hermano, aleluya, que han vivido eventos, amén, que no les ha dejado un buen sabor de boca y dicen, oh, es la voluntad de Dios. No, en la voluntad de Dios, hermano, no está como tal la muerte. Y si fuera así, aleluya, para que la muerte fuera voluntad de Dios, es porque aquella persona, hermano, aleluya, quizá se negó, aleluya, a arrodillarse ante otro ídolo, y eso le costaría ser aventado en el horno de fuego. Y entonces dices, bueno, era la voluntad de Dios que yo no me rindiera a otro Dios, y si eso me costaría la vida, estoy dispuesto a pagarlo. ¿Estás acá? Pero hablar del buen pastor, hermano, es entender por qué el hombre necesita entender, valga la redundancia, que la denominación de buen pastor, aleluya, se concibe en la realidad y la esencia de lo que es el Dios mismo, el Dios trino. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11 al 13, y después vamos a orar, dice de esta manera. Yo soy, escucha bien, Jesús se está, aleluya, declarando quién es. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor, esta noche por su palabra, Señor, y le ruego, Dios, que esta su palabra, Señor, pueda abrir nuestro entendimiento, Señor, pueda abrir nuestros ojos, mi Dios, pueda traernos luz a nuestras tinieblas, mi Dios, de tal manera que sean disipadas. Le ruego, Señor, que su palabra misma, Señor, sea suficiente para que nosotros podamos entender, Señor, su benignidad y su bondad sobre nuestras vidas.
Reciba usted la gloria y la honra y la alabanza, y que su Espíritu Santo, Dios, pueda convencernos, mi Dios, de qué bueno es usted para con nosotros. Gracias en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Lo que estamos mirando, hermano, aleluya, es la figura de Jesucristo como pastor y la figura de los hombres, los discípulos, como ovejas. Y lo que Cristo está diciendo, aleluya, es que Él, aleluya, es ese pastor bueno por causa de que su esencia es dar la vida por los hombres, que la esencia de la bondad de Dios en Cristo es que Él pudiera morir por nuestros pecados, que su deseo, hermano, aleluya, estaba en abandonar el servicio de los ángeles y el trato de rey en el cielo y despojarse de eso para venir a la tierra y ser humillado y dar su vida, aleluya, por ovejas. Si tú y yo lo quisiéramos ver desde un plano más real, más verdadero en este mundo, y yo te preguntase, ¿qué vale más? ¿La vida de una persona o la vida real de una oveja, de un animal? ¿Qué vale más? No, ¿está usted pesándolo o cómo? ¿Qué vida vale más? Digo, yo no lo dudaría, no sé usted por qué está dudándolo. Hermano, pero dice que Él es capaz de dar su vida por ti y por mí. ¿Cómo podría un ser tan bueno y tan santo, aleluya, llegar a creer que vale lo que yo valgo? ¿Cómo un hombre, hermano, aleluya, que ha vivido perfectamente, podría ponerse a la altura de un ladrón? ¿Cómo podría ponerse a la altura de un mentiroso? ¿Cómo podría ponerse a la altura de un drogadicto o de lo que usted quiera? ¿Cómo es posible, aleluya, que un hombre con características tan perfectas, aleluya, en su forma de actuar y de ser, podría, aleluya, querer recibir, hermano, aleluya, el nombramiento de ladrón? Eso solamente puede hacerse a través del amor que tiene el buen pastor, aleluya, por sus ovejas. ¿Cómo es posible, aleluya, que Él fuera capaz, amén, de ir a la cruz en nuestro lugar? Lo que Él está diciendo, y por lo que sabemos que tenemos un Dios bueno, es porque dio a su único hijo, que su amor pudo, hermano, aleluya, ponerse por encima, aleluya, escúchame bien, que su amor por nosotros pudo ponerse por encima del amor a su hijo. Que nuestro Dios, hermano, aleluya, no se amó más a sí mismo. Porque si Dios se hubiera amado más a sí mismo, Él no hubiera enviado a su hijo para ser un buen pastor que pusiera su vida por las ovejas. No, sino que el mismo Dios, hermano, representado en el Antiguo Testamento como Abraham, fue capaz de dar a su hijo y presentarlo, hermano, con el fin de darle vida a aquello que valía menos que su propio hijo, sabiendo que aquellos que valíamos menos podríamos escupirle, podríamos renegar de él, podríamos no tener tiempo para él, podríamos estar cansados para él, podríamos, aleluya, seguir nuestros sueños menos los de él. Así que Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, no por lo bueno que puedo pastarte, no por las buenas aguas a las cuales puedo llevarte. Yo soy un buen pastor porque mi intención es que mi vida sea por la tuya. Cosa que ninguna persona, hermano, aleluya, desde esta figura sería lógico hacerlo. Yo no daría la vida por una oveja. Bueno, quizá por algo más caro. Yo que anduve en el rancho, yo no hubiera dado mi vida por una vaca. ¿Estás acá? No es lógico. Sin embargo, lo que estamos mirando es que dice el Señor, yo sí puedo darla por ti. Ahora, hermano, el Señor, aleluya, hace inmediatamente, amén, una referencia, porque no se presenta solamente como la única opción, sino que habla también, aleluya, de aquel hombre, amén, de aquel pastor que es asalariado. En el versículo 13, alguien que me ayude a leer, aleluya, el versículo 12 y 13, de ahí mismo de Juan 10. A ver, la hermana Eva ya lo tiene ahí, hermano. 12 dijo, ¿verdad? Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son sus propias las ovejas.
ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Así es. Dice que es asalariado y que no es el pastor. No dice que no sea pastor y que no es el pastor. Dice, ese huye. Es decir, el Señor no está quitando el título de pastor a un hombre. Lo que está haciéndonos ver, hermano, es que su forma de responsabilizarse, aleluya, por esas ovejas, hermano, no está integrado en el corazón de ese hombre. Que ese hombre, hermano, está ahí porque obtiene un beneficio. Y es importante verlo y mirarlo porque sabes, hermano, ninguno de nosotros en esta tierra podría ocupar el lugar del Señor, porque los hombres podríamos caer en este supuesto donde solamente como pastor podría tener, aleluya, ciertos privilegios, o un líder que también guía a las ovejas solamente puede tener un puesto porque tiene un lugar. Pero sería incapaz de dar su vida por aquella persona, sería incapaz de dejar a un lado su trabajo para visitar, sería incapaz, aleluya, de ocupar, hermano, su tiempo, sus finanzas, y peor aún, amén, sería incapaz de ocupar el tiempo de su familia para salvar a alguien más. Porque un asalariado, hermano, aleluya, cuando ve los problemas, cuando un asalariado ve la responsabilidad, cuando un asalariado, hermano, aleluya, alcanza a mirar dónde está metiendo sus pies, dónde está metiendo sus ojos, sus orejas y sus manos, aleluya, termina huyendo de una responsabilidad, aleluya, de entregar su vida por aquello por lo cual Cristo la ha entregado. Así que cuando tú y yo, hermano, aleluya, no alcanzamos a mirar, amén, quién es el que ha dado la vida por nosotros, seguimos, aleluya, teniendo un problema en el corazón y en la vista, aleluya, para seguir aquel que se ha constituido igual que nosotros para poder pagar por nuestros pecados en su vida perfecta. Si tú y yo solamente buscamos una religión, hermano, en algún punto tu religión huirá y el infierno será la paga de tu vida religiosa. El problema de esto, hermano, es que no es que al hombre no le guste. Hay muchas personas que les gusta tener un pastor asalariado, alguien que no le interesa tu vida, que no tiene por qué preguntarte dónde estás, qué haces, cómo vas. El problema es, hermano, que si tú vives con un pastor que no se involucra en tu vida, cuando venga el diablo y empieza a hacer pedazos tu matrimonio, tu vida, cuando venga el diablo y empieza a hacer pedazos, hermano, aleluya, tu trabajo, tus finanzas, ¿quién te defenderá? Entonces sí querrás reconocer a Jesucristo como pastor. Entonces sí ya querrás, aleluya, comprender que aquel hombre fue a la cruz y está ahí para sacarte de tu problema. Porque lo que estamos mirando aquí, hermano, aleluya, no es que dice que las ovejas huyan. Quien huye es el pastor. ¿Sí estás aquí? Que quizá hoy, hermano, tú quieres estar muy cómodo, aleluya, en una forma de vida cristiana que no representa que Cristo sea tu pastor. Porque cuando Cristo es tu pastor, entonces por ende te sujetarás a los principios que Él estableció en la iglesia en la que Él reina. Algunos de nosotros tenemos la pequeña confusión de decir, Él es mi pastor y el pastor de la iglesia no es mi pastor. ¿Está acá o no está acá? Yo no suplo a Jesucristo, pero Él me dio un ministerio. ¿Está aquí? Mire, quiero que sigamos leyendo para que no me vea con ojos de what. Versículo 15. Perdón, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice, iré por ellas, las traeré de aquel redil, oirán mi voz, habrá un rebaño y habrá un pastor.
Yo soy el que pago el precio, yo soy el que doy la vida, pero los tengo que traer al lugar que yo establecí, donde yo sigo mandando, donde yo sigo siendo la cabeza. Pero ahí donde yo te traiga, ahí tú serás oveja y ahí habrá un pastor. Hermano, si nosotros no entendemos, aleluya, que nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que es, aleluya, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ha establecido un cómo y un para qué, entonces tú y yo podríamos estar viviendo en el riesgo del ataque del devorador que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que tú y yo hoy, hermano, aleluya, creyendo que nos ocultamos de la autoridad, lo único que estamos haciendo es exponiéndonos a las garras de ese león que está buscando a quien devorar. Que tú y yo tenemos que mirar, hermano, que nuestro Señor ya pagó el precio por nuestras vidas, pero que es necesario que atendamos a la forma de gobierno que estableció para que nosotros podamos vivir en ese redil y bajo ese gobierno. Y quiero volver a enfatizar que ningún pastor, ningún hombre en esta tierra, incluso podríamos, aleluya, decir, amén, desde la misma Roma, amén, ni un hombre, amén, puede tomar o usurpar el lugar de Cristo. Y el que lo hace se le llama anticristo y los tiempos están marcados para aquel día. Pero la iglesia funciona como el redil donde el Señor, aleluya, amén, mete a sus ovejas, las cuales se entiende que conocen su voz, las cuales se entiende, hermano, aleluya, que saben quién es el que les habla, que saben quién es el que ha puesto los principios y los límites. Cuando tú y yo nos estamos manejando, hermano, aleluya, como ovejas bajo el trato de un pastor asalariado, somos ovejas muy expuestas, aleluya, a mañana, amén, terminar en el mundo. Lo que Cristo ha diseñado, hermano, aleluya, es que tú y yo podamos ver, amén, a ese Dios como cabeza, pero poder entender, amén, que Él ha puesto, hermano, aleluya, su vida para que nosotros tengamos vida. Hay una porción en el libro de Ezequiel que habla, amén, de lo que estamos leyendo en esta porción, Ezequiel capítulo 34, y le voy a encargar de tarea que usted lea todo el capítulo, que no es muy largo, pero bueno, a la hora del mensaje se puede hacer muy largo, así que vamos a leer una parte nada más. Vamos a leer primero de Ezequiel 34, del 1 al 6, después voy a leer salteado el versículo 11, el 22, Ezequiel 34 del 1 al 6, después el 11, el 22 y terminaré con el 30 y el 31. Y no quiero quitarle ni contexto ni postexto, pero quiero encerrar, aleluya, a través de estos versículos la importancia de Cristo como el buen pastor. Porque yo lo que quiero, hermano, es evitarte que sigas viviendo en tu comunión tan íntima con Dios, que sigas ignorando la autoridad dentro de la iglesia. ¿Estás acá? Que sigas creyendo que tú y Cristo son tan amigos que Él mismo te ha opinado que no le hagas caso a tu autoridad. Si eso te ha dicho el Señor, tanto que oras y te acaba diciendo, no le hagas caso, seguro quiere que le caigas bien. No veo a Cristo haciendo eso con sus apóstoles acerca del Padre. Es importante comprenderlo. Ezequiel, capítulo 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Comeréis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a la oveja, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Lo que estamos viendo hasta aquí, hermano, es esa parte dual. Dice él, son mis ovejas, pero dice, tú has trabajado como pastor y no has sido, aleluya, quien tienes que ser. No las corriges, no las metes en el redil, no las sanas, no preguntas por ellas. Y ese es un problema que tiene Cristo con el asalariado.
El problema es, hermano, aleluya, que muchas veces la oveja le gusta vivir así. Y el problema es, aleluya, que Cristo ve tanto como al pastor como a la oveja. ¿Estás acá? Dice, y andan descarriadas mis ovejas. Y lo aclara, versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Versículo 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Versículos 30 y 31. Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Así que aclara la figura que vemos en el Evangelio. Las ovejas a las cuales se refiere son hombres. Quien ha dado la vida por nosotros es Cristo. Quien es capaz de volverla a poner es Él. Y quien es capaz de volverla a retomar, hermano, de las mismas, aleluya, profundidades del infierno es Él. Así que cuando tú y yo, hermano, aleluya, no entendemos la labor del pastor dentro de la iglesia, eres una oveja, como dice aquí, que está expuesta a la rapiña. Y usted tiene que entender entonces, aleluya, por qué el buen pastor, hermano, ha designado, aleluya, que haya un rol de autoridad dentro de la iglesia. Usted tiene que entender por qué dentro de la iglesia se piden cuentas. Usted tiene que entender por qué dentro del ministerio, los que pertenecen a un ministerio, aleluya, conlleva la enseñanza, la corrección y la dirección. Cuando los hombres no alcanzamos a mirar eso, hermano, creemos, aleluya, que la corrección no es parte de la bondad de aquel Dios bueno que dio su vida por nosotros, que eso se lo está inventando el hombre. Así que es importante esta noche entender, aleluya, que la bondad de Dios, hermano, no pertenece, aleluya, a la forma en cómo te va económicamente en la vida. Que la forma buena y bondadosa de Dios, hermano, no se manifiesta solamente en que tú te sientas librado de tu pecado. Que muchas veces su bondad se manifestará, hermano, en que tenga que salir por ti nuevamente porque andas errante. Que muchas veces su bondad se manifestará nuevamente, hermano, aleluya, en que si fuera posible presentar su sacrificio por ti, lo haría. Que tienes que entender, hermano, el valor que nos da Cristo a cada uno de nosotros, un valor, hermano, inigualable, porque tú y yo coincidimos en el mismo pensamiento. Un hombre no vale lo mismo que una oveja, como Jesucristo no vale lo mismo que su creación. Él es más valioso que nosotros. Y Él se dio por nosotros, pero eso no quita de que haya dejado establecido una forma de gobierno y una forma de vivir. Así que es necesario que esta noche usted pueda atender a lo que el Señor dice y que usted decida en su corazón si quiere vivir bajo el gobierno que Él estableció, bajo lo que Él puede hacer por ti, bajo ese gobierno establecido, o si tú prefieres, hermano, aleluya, seguir siendo una oveja expuesta, aleluya, al devorador por causa de que quieres que se te trate con se me fue la palabra, de forma en que te ignoremos. ¿Quieres vivir como si no existieras aquí? ¿Quieres vivir, hermano, como si no fueras un miembro? ¿Quieres, hermano, aleluya, que te ignoremos cuando vienes y sales? ¿Esa es la vida que quieres como una oveja? Esa es la vida, entonces, que la oveja va a procurar sobre su vida. Pero la oveja no puede culpar al pastor, aleluya, de querer estar fuera del redil, porque ya murió por él. Así que es necesario esta noche que entendamos que el Cristo bueno, hermano, que ha venido a dar su vida por nosotros, está en el interés de que estés dentro del redil donde oirás su voz, pero también habrá un pastor. Y si tú quieres conducirte en esa línea, seguro entonces, hermano, hallarás lo que Él ha prometido: guardarte, protegerte y cuidarte, salvarte si es necesario otra vez, aleluya, y si es necesario volver a ir a buscar lo que se ha perdido. Porque la intención de Cristo, hermano, aleluya, sigue siendo la misma. Todo lo que mi Padre me dio, nada perderé de ello. Y eso nos involucra a ti y a mí. Si hoy estamos en ese sentir, amén, o en ese sentido de perdernos, Él, Jesucristo, está en la actitud de volverte a rescatar.
porque Él es el buen pastor. Él es quien ha diseñado el plan y es quien ha diseñado ese redil para que tú y yo podamos permanecer adentro y podamos comprender, hermano, aleluya, lo valioso que somos al Él dar su vida por nosotros. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar. Es asombroso mirar que ese buen pastor, hermano, decidió desde la iglesia primitiva en el libro de los Hechos dejar a hombres, aleluya, que pudieran ayudarle a hacer ese trabajo. Si un hombre, hermano, quisiera cuidar, dice, y te voy a dar una referencia, dice que ese hombre cuidaba 100 ovejas y cuando llegó al redil faltaba una. ¿Estás aquí? No pudo meterla a las 100. Una decidió irse, pero él dijo, dejaré estas 99 no en el campo libre, sino dentro del redil, no expuestas al devorador, sino dentro del redil. E iré por la que está expuesta y la traeré y la encontraré. Así que Cristo, pensando en esto, hermano, aleluya, diseñó esto, lo que es la iglesia, es la figura del redil. Él diseñó, hermano, aleluya, que sobre nuestras vidas, aleluya, haya autoridad. No con el fin, amén, de, aquí yo no veo que diga trasquilar, con el fin de cuidar, de meter al redil, de traer al carril, de buscarle si se pierde. Lo que Cristo está buscando, hermano, es que tú y yo podamos comprender el nivel de sacrificio que Él hizo para encontrarnos, para traernos y todo lo que Él ha hecho con el fin de establecernos. ¿Para qué? Para alcanzar una vida eterna. Pero también el mismo Señor que está dispuesto a no perderte, te ha dado algo, hermano, y eso es una soberanía que tienes llamada albedrío. Y si tú decides usar tu albedrío para huir del pastor que da la vida por ti y quieres vivir como una oveja con un pastor asalariado, entonces tú tienes que entender con claridad que entre más huyas de la autoridad, la exposición, hermano, a que el diablo, amén, que es ese león rugiente buscando a quien devorar, que el diablo, quien es ese adversario, te halle, te encuentre. Y entonces después de eso, como iniciaba yo en este mensaje, no digas que es la voluntad de Dios. No digas que Dios tuvo la culpa de tus decisiones. No digas que Dios es el culpable, aleluya, de tu enfermedad. No digas que Dios es el culpable, amén, de las cosas que acontezcan en el tiempo que tengan que acontecer. Porque es fácil culpar a Dios cuando vivimos bajo la postura de tener un pastor asalariado. Eso es fácil. Sin embargo, es importante que esta noche tú y yo podamos alcanzar a entender y a comprender cómo queremos seguir teniendo nuestras vidas, cómo queremos seguir, aleluya, viviendo este cristianismo. Porque el pastor sabe, aleluya, que necesitas un pastor. Así que me gustaría que cierres un momento tus ojos y meditaras esta noche. Si solamente tuvieras que ser tú y el buen pastor, ¿por qué ese buen pastor instituyó más autoridades? Si tú crees que solamente lo sirves a Él e ignoras lo demás de tu vida, ¿por qué Dios lo instituyó entonces? ¿Para mostrar que tú y Él pueden hacer lo que sea? Él sería incapaz de faltar a su propia palabra. Esta noche tú y yo tenemos que entender que al dar su vida por nosotros, hermano, Él nos trae al redil y a su gobierno. Un gobierno que estableció que al comprarnos con su vida, con el precio de su sangre en la cruz, Él piensa con ese sentir de autoridad
Y por eso dice, voy a ir por ella, la voy a ir a buscar y la voy a traer y la voy a meter al redil. Y quiero que oiga mi voz y que la conozca y que la entienda. Porque la intención del buen pastor, hermano, la intención de Dios es que nosotros, aleluya, vivamos, amén, bajo ese gobierno y esa protección que brinda el Señor. Y que cuando alguien se sale de esa línea, que cuando alguien camina fuera de esa línea, Él sigue deseando quererte traer, quiere todavía usar su callado y meterte a ese redil y ponerte dentro. Pero hay un punto en la vida donde Él deja de rogarte. Hay un punto en la vida, hermano, donde ya no saldrá Él a buscarte, sino ahora tú tendrás que venir a Él. Pero puedes venir y regresar como aquel hijo pródigo, hambriento, desnudo, avergonzado, etcétera, etcétera. Así que mientras Él sale por ti, sigue exponiendo su dignidad, sigue exponiéndose Él, aleluya, pero está dispuesto. Y hoy es una noche de esas, donde el buen pastor dice, yo quiero venir por ti. Yo quiero volverte a mi redil en mis hombros. Yo quiero hacer fiesta porque te he hallado. No quiero que sigas viviendo en esa exposición y te encuentres con mi adversario y mi adversario te haga pagar tu rebeldía, tu rebelión. Hermano, si tú entiendes de lo que hablo, si tú entiendes, hermano, de que muchas veces no estás viviendo bajo lo que Cristo estableció, sino bajo lo que tú crees, y no lo crees por revelación, lo crees por comodidad. Y no lo crees porque Él te lo haya revelado, sino porque es tu conveniencia. Así que esta noche quiero llamarte al altar mientras cantamos una alabanza, para que en tu albedrío te dejes encontrar por el Señor nuevamente, dejes que Él te gobierne. Le vuelvas a decir, Señor, tráeme al redil, sé mi Señor, gobiérname, quiero oír tu voz. Sé tú, aleluya, quien me libre de la mano del cazador. Sé tú quien me libre de la mano del adversario. Sé tú. Quizá puedas identificar y decir, quiero dejar de tener ese gobierno que me da tantas libertades de que no me pregunten. Quiero dejar de molestarme por entregar cuentas. Quiero dejar de tener esa actitud que me sigue exponiendo. Si Dios habló a tu vida, hermano, en alguna de estas áreas, el altar está abierto. Vamos a adorar a Dios y vamos a orar y buscar al buen pastor.